En este video vamos a explorar una de las épocas más interesantes de la historia de todo el occidente. ¿Cuál es? El Renacimiento italiano. El Renacimiento italiano fue una época de intensa creatividad artística, científica y cultural. La ciudad de Florencia fue uno de los centros más importantes de este movimiento. Aquí, artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael crearon algunas de las obras más icónicas de la historia del arte. El Renacimiento también fue un periodo de avances científicos. El científico y filósofo Galileo Galilei hizo importantes descubrimientos en el campo de la astronomía y la física. Sus observaciones del cielo y sus estudios de los movimientos de los cuerpos celestes desafiaron la teoría geocéntrica del universo y abrieron el camino a la era de la ciencia moderna. Pero, ¿qué es el Renacimiento como tal? Déjame explicarte. El Renacimiento fue un periodo de aproximadamente 300 años de la historia italiana y de la historia moderna de Occidente, desde finales del siglo XIV hasta mediados del siglo XVI aproximadamente. Fue una época de gran innovación literaria, artística, científica, filosófica, que cambió el curso de la historia para siempre. Esto no se dio de la nada. Hubo diversos factores que influenciaron para que esto fuera de esa manera. En Florencia, el auge de la banca y el comercio en el siglo XIV llevó a una nueva clase de comerciantes ricos y a la creación de un sistema de mecenazgo, y mecenazgo se refiere a los mecenas, aquellas personas que aportan para que los artistas, por ejemplo, puedan crear sus obras. Esto permitió a los artistas experimentar con nuevas técnicas y estilos y poder producir algunas de las obras más bellas y significativas de la historia del arte. Para entender el Renacimiento es importante entender las causas. Una de las principales causas fue el redescubrimiento de la cultura griega y romana. Durante la Edad Media, estas culturas habían sido ignoradas o incluso suprimidas, pero durante el Renacimiento se descubrieron obras antiguas y se comenzó a valorar su legado. Esto llevó a una mayor valoración de la educación, la literatura y la filosofía clásica. Además, la riqueza generada por el comercio y la banca en ciudades como Florencia permitió a los mecenas financiar y apoyar a artistas como los que hemos mencionado anteriormente y científicos. Y esto llevó a un florecimiento sin precedentes en estas áreas. Por otro lado, la caída de Constantinopla en el 1453 influyó mucho para que esto fuera de esa manera. Muchos eruditos bizantinos, o sea, de Bizancio, lo que se conoce como Constantinopla, huyeron de Constantinopla tras su caída y se establecieron en Italia, y consigo llevaron manuscritos y obras de arte antiguos que habían estado ocultos durante siglos. Estos eruditos ayudaron a difundir la cultura y el conocimiento clásicos, y esto alimentó la pasión por el aprendizaje, la creatividad, que caracterizó al Renacimiento italiano. Otro factor clave fue la invención de la imprenta de Gutenberg. La imprenta permitió una difusión masiva de la información y del conocimiento, lo que facilitó la propagación de las ideas humanísticas y científicas que estaban emergiendo en la época. Además, la imprenta permitió la producción y publicación de libros, y esto se logró hacer en masa, y esto redujo el costo de la literatura y la hizo más accesible a un público mucho más amplio. Además, hubo una cantidad de descubrimientos geográficos que influyeron mucho para que las personas cambiaran la forma en que veían el mundo. Los descubrimientos geográficos y científicos desempeñaron un papel muy importante en el Renacimiento italiano. Los viajes de exploración de los siglos XV y XVI expandieron enormemente el conocimiento del mundo, lo que llevó a una mayor curiosidad y exploración de la ciencia y la filosofía. Descubrimientos que nosotros conocemos porque estamos en América, así que es muy importante lo que ocurrió porque no solamente impactó a Europa, sino que impactó otras partes del mundo. Sin embargo, además de todos los avances científicos y artísticos que hemos mencionado, esta época tuvo un cambio en la forma en que las personas veían su mundo. En lugar de centrarse en la religión y el más allá, los pensadores renacentistas comenzaron a enfocarse en la humanidad, en el aquí y el ahora. Esto se conoció como el antropocentrismo o el humanismo, que puso al ser humano en el centro del universo y enfatizó su capacidad para pensar, crear y cambiar el mundo a su alrededor. Esta visión se reflejó en el arte, en la literatura, en la ciencia y en la forma en que las personas pensaban sobre sí mismas
y su lugar en el mundo. Si has llegado hasta aquí, déjame preguntarte, ¿te gustaría que siguiéramos haciendo videos como este? Déjamelo saber en los comentarios. Seguimos. En el campo de las artes podemos destacar a los artistas Miguel Ángel Buonarroti, Leonardo da Vinci y Rafael Sanzio, entre otros artistas. Obras maestras como las esculturas de El David de Miguel Ángel o La Piedad de Miguel Ángel. Obras como la pintura de la Gioconda o la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Las pinturas de Rafael Sanzio como la Escuela de Atenas. E incluso otros pintores que no hemos mencionado como Botticelli influenciaron mucho en el cambio del arte, porque estas obras no solamente reflejaron un cambio estético, sino que encerraban las ideas del Renacimiento de una forma visual. O sea, que las personas se acercaban a estas obras y a la vez podían percibir que había nuevas ideas corriendo en el ambiente. Finalmente, además de las obras de arte y los descubrimientos científicos que hemos discutido, tenemos que tomar en consideración la literatura. Obras tan importantes como la Divina Comedia de Dante Alighieri o El Príncipe de Nicolás Maquiavelo transformaron la forma en que las personas pensaban acerca del gobierno y la sociedad. En conclusión, el Renacimiento fue un periodo de gran creatividad, de innovación y cambio en la historia de Occidente. Florencia se convirtió en el centro de atención y de ahí exportaron esas ideas al resto del Occidente y ciertamente impactaron la época y la historia de la humanidad. Su legado nos llega hasta hoy y estudiar este periodo nos ayuda a entender épocas posteriores de la historia. Espero que te haya sido útil este video. Déjame saber si te interesa que sigamos haciendo videos como este. Hasta la próxima.